Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar sobre la demostración de equivalencias o mediante equivalencias lógicas de que una proposición es equivalente a otra. Entonces, en este caso vamos a mostrar que la negación de una equivalencia entre P y Q, eso es equivalente a la disyunción entre las proposiciones simples en conjunción con la negación de la conjunción entre ellas mismas. Entonces eso nos dice que justifiquemos cada paso utilizando la ley de Morgan eh, y la doble negación. Entonces ponemos acá un Beijing Aleg N, que es un entorno para cuando vayas a escribir una cadena de equivalencias, una línea de sentido en matemáticas, una cadena de deducciones, te alinea todo alrededor de las equivalencias. Entonces aquí end alig n, él te completa y le decimos el criterio de alineación, que es con este le decimos el ampersand y le pones equiv, y bueno, aquí le ponemos equiv, todo equiv, y ponemos la que queremos mostrar. Queremos mostrar que la negación de esta equivalencia, control C, es equivalente a la de la derecha. Que la negación de la equivalencia la podemos escribir de manera como la presentan ahí, como una conjunción entre una disyunción y una conjunción y la negación de una conjunción. Eso lo vamos a ir transformando. Entonces, para nosotros, esta es aquí en el punto, esta es la meta es la del lado derecho. Queremos partir del lado izquierdo al lado derecho. Una deducción, como decíamos en bachillerato cuando nos pedían que mostráramos identidades trigonométricas, que lo que hacíamos era partir del lado izquierdo de la igualdad para llegar al lado derecho o viceversa. Le damos más tamaño y miren que, bueno, pues dentro del tema usted lo encuentra en nuestro libro guía de Lina Grajales, utilizando las reglas de la lógica que vimos, las 11 reglas que vimos, estas reglas de la lógica que vimos en el curso, la de impotencia de identidad, la ley conmutativa, asociativa, distributiva, ley de la doble negación, ley del tercero excluido y ley de la contradicción, ley de Morgan y de la definición alterna del condicional, la ley de absorción y la definición alterna del bicondicional. Son estas leyes y las reglas de inferencia. Aquí, las reglas de inferencia, nosotros vimos modus ponens y modus tollens y silogismo hipotético. Eh, ya hay otras. Aquí nos propone Lina Grajales otras, pero con estas que hemos visto es suficiente para al menos para este ejercicio. Y, eh, y aquí ella le muestra un ejemplo de cómo aquí para mostrar equivalencias, te voy a mostrar uno que solamente con las reglas de la lógica, un ejemplo de ejemplo que nos presenta en el libro guía. Entonces siempre por favor te invito a que siempre estudien del texto que vemos, de nuestro texto guía, además de lo que vemos en clase. Y entonces aquí nos muestra el ejemplo y nos dice, vea, es que lo que hay que mostrar es que, es que esto, toda esa proposición que define a una regla de inferencia que es el modus tollens, es equivalente a una verdad. ¿Y cómo lo hacen? Aquí simbolizando el equivalente ya no con la triple barra horizontal, sino con la doble flecha. Pues simplemente aplica esas leyes de la lógica una a la vez. Una de las leyes de la lógica que teníamos. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a empezar a transformar. Entonces, la primera aquí nos dice que la negación de un bicondicional. Entonces, ¿qué podemos hacer primero? Pues transformar el bicondicional en términos de condicionales. Mm, Entonces escribes la negación, neg, ese no cambia, y el bicondicional lo cambias. Mire que la inteligencia no lo hace como,
como, aquí la negación le quitamos estos paréntesis, como P implica Q mm, y Q implica P. En realidad, y Q implica P, tenemos que quitarle esta partecita. Q implica P. Entonces miremos cómo nos quedó esta. Bueno, por aquí le ponemos un quad con un texto para decir la justificación. Bueno, ¿qué fue lo que aplicaste aquí? La regla de la lógica que me permite escribir un bicondicional como la conjunción entre dos implicaciones. Se llama definición alterna del bicondicional. Entonces justificas con definición alterna del bicondicional. Y así ya tienes el primer paso de tu demostración. Entonces acá, en la negación del bicondicional es la conjunción entre dos implicaciones y como esa negación estaba antes, pones un corchete. Nos falta el corchete. Entonces aquí esta negación va antes de un corchete hasta acá. Y como tenemos que llegar a disyunciones y conjunciones, entonces ahora escribimos las implicaciones que tenemos en términos de disyunciones. Entonces, en definitiva, le estamos bajando la complejidad a la expresión. Entonces así, otra vez el ampersand y el equif. Y miren que aquí ya de una vez nos dice, bueno, esa implicación la cambias por utilizando la definición alterna de la implicación o del condicional. Entonces, miren que él aquí nos dijo que la negación sigue ahí y me queda. La primera implicación se cambia por negación de P o Q y ya estaba. Y la segunda implicación se cambia por negación de Q o P. Entonces, así con eso, miren cómo nos queda, control enter. Entonces, en el primer paso, inicialmente teníamos la negación del bicondicional y ya lo cambiamos con la definición alterna del bicondicional por la conjunción de dos implicaciones a ese bicondicional. Y luego cada implicación la cambiamos por una disyunción utilizando la definición alterna de la implicación, que la teoría la tenemos acá, y la tenemos acá, definición alterna del condicional o la implicación. Y ahora sí, ya estás más cerca de la meta. Entonces ahora sí aplicas ley de De Morgan, en definitiva, para la negación de esta conjunción. Entonces, bueno, entonces en el siguiente paso aplicamos ley de De Morgan. Entonces aquí le ponemos ampersand, equif, y él aquí de una vez no la hizo. Pues miren que ella justificó. Entonces la inteligencia no la va haciendo. Esta es la sociedad Visual Studio Code. Y miremos que tiene sentido. Nosotros la corregimos como licenciados en matemáticas y decimos, la negación de una conjunción es una disyunción de negación, es decir, el operador negación se distribuyó y la conjunción se volvió disyunción. Lo que estaba entre paréntesis sigue igual. Y así ya la negación externa la distribuiste. Y ahora la negación a cada uno de los paréntesis, aplicas de nuevo ley de De Morgan y para tratar de llegar a lo que tenemos acá. Entonces vamos a hacerlo tratando de ver que lo que queremos es llegar a una disyunción entre P y Q. Entonces vamos a ver si la obtenemos en el siguiente paso. Entonces, bueno, otra vez ampersand equif, aquí para que las equif para equivalencia. Y él, mire que ya de una vez lo distribuye. Es usual hacerlo, entonces la inteligencia también lo hace y es aplicar otra vez ley de De Morgan para la negación de esas disyunciones. Miremos si le quedó bien. Pues las optamos y control enter y miren que la negación de esta disyunción me queda conjunción entre P y no Q y en la otra bueno, y aquí este O sigue ahí y la negación de esto me queda Q y no P, ley de De Morgan de nuevo. Y así ya tenemos que hemos logrado la conjunción entre P y no Q en disyunción con Q y no P. Es como una alternancia, pero todavía la meta como que no la tenemos igualita porque aquí tenemos es una conjunción en la meta. Bueno, también hay una cosa que
a mí me quedaría bien hasta aquí con estas equivalencias. Revisemos si el ejercicio que tenemos está correcto. Entonces, ¿cómo lo puedes revisar? Pues aquí le ponemos una línea de código para que él nos elabore la tabla de verdad eh, de esta proposición del lado derecho para ver si es equivalente a esta. Entonces hay una función que ya tenemos como instrumento para establecer tablas de verdad. En este momento yo veo cómo trato de recordarla para poder hacer la verificación, porque hasta aquí tenemos P o Q y negación de P y Q. Y necesitamos a la que hemos obtenido es PI no Q o QI no P. Entonces queremos ver si debemos de corregirla para que quede hasta aquí y si de pronto el enunciado inicial tiene algún problema. Entonces vamos a hacerlo con mm, una función que ya creo que yo la dejé aquí como instrumento y es un instrumento para que el estudiante pueda revisar equivalencias. Bueno, pero se lo podemos pedir. Entonces lo vamos a agregar aquí en Copilot. Le decimos chat en línea con el editor. Le decimos dame una función de usuario de Python que establezca la equivalencia entre dos proposiciones dadas por el usuario. Dos proposiciones, eh, dos proposiciones propo 1 y propo 2, que las llamemos así. Aquí le ponemos coma, entonces que tengamos esa función de una vez aquí dada por el usuario de tal manera que la función entregue un booleano indicando la equivalencia o no de las dos proposiciones dadas en el argumento. Es así, él se la genera y la utilizamos para verificar el ejercicio. Entonces, pues, si hay una cosita que mejora, entonces uno mejora el enunciado del parcial, que a veces se le va a uno. Pero lo importante con esto es la competencia de nosotros como licenciados de establecer equivalencias entre proposiciones, sea utilizando reglas de la lógica o utilizando recursos computacionales. Entonces aquí él nos dice, nos da la función y nos dice que cómo la construyó. Pues bueno, se llama una función que verifica equivalencias, le entra propo 1 y propo 2 como argumentos y convierte en expresiones simbólicas a P y Q las proposiciones simples y aquí da unas proposiciones ejemplo y, y aquí bueno, y la función en definitiva lo que hace es aplicar la función equivalent entre las dos proposiciones y convertir eso en un booleano. La función equivalent entre las dos proposiciones y convertir en un booleano. Entonces vamos a aceptarla y la aplicamos. Entonces, bueno, entonces aquí nos dice, bueno, aquí pones para utilizarla, dan las proposiciones ejemplo. Entonces la proposición 1, aquí le vamos a dar, pues la proposición 1 es, aquí nos dieron la negación, entonces en este caso, mmm, para negar, control Z, negar aquí es con la vergulilla y la disyunción es con la barra vertical. Entonces, negación con la vergulilla de P y la equivalencia, bueno, la equivalencia en, nos va a tocar es la equivalencia como P, entonces aquí, entonces Q y entonces aquí le ponemos el ampersand, eh,
Q, entonces P. Es decir, la ponemos la equivalencia en términos eh, en términos de implicaciones. Y luego la otra que es la que nos dieron, P o Q, pues aquí ponemos a la segunda proposición es P o Q, eh, aquí P o, que es con barra, o Q, y entonces, y con el ampersand, eh, la otra es P y Q, negación de P y Q. Aquí le ponemos negación con la virgulilla de P y Q. Aquí no la completó. De P y Q, miremosla bien. Sí, de P y Q. Entonces aquí, cuando ya tenemos las dos proposiciones, lo corremos y él nos dice que efectivamente sí son equivalentes. Bueno, volvemos a saludar. Dios lo bendiga. Gracias, hasta luego. Aquí nos dice que sí son equivalentes. Entonces todavía podemos hacer procesos para que tratemos de llegar a ese. Entonces la idea es que trabajes hasta que te quedes esta de acá haciendo transformaciones dadas por las leyes de la lógica. Y ya la que obtuvimos aquí también la puedes evaluar para ver que te quede de esa manera. Una manera de que logremos eso, se me ocurre a mí, voy a pensárselas y les envío una nueva idea para lograr efectivamente la que fue dada acá, porque efectivamente con esta función encontramos de que sí son equivalentes. Muchas gracias.